Buenas tardes, estimados y estimadas docentes del área de comunicación, también directivos y docentes en general. Gracias por acompañarnos en este webinar. Yo soy Pedro Blas, especialista de la Dirección de Educación Secundaria del Minedu, y esta vez los estaré acompañando como moderador de este webinar. Ante todo, agradecer y felicitar a todos los docentes que nos acompañan. Reciban también el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación por ese interés que demuestran y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje con la finalidad de seguir promoviendo la continuidad educativa en el contexto de emergencia por esta pandemia. El webinar de hoy se denomina Leemos Juntos y la mediación de la lectura literaria. Este webinar es organizado por la Dirección de Educación Secundaria y el propósito de este espacio es dar a conocer la estrategia Leemos Juntos y el enfoque de mediación de la lectura literaria que vamos a proponer, ¿no? La lectura tiene su competencia correspondiente en nuestro currículo. Todos conocemos que la competencia leemos diversos tipos de textos escritos en lengua materna, es la que se encarga, ¿no?, de desarrollar la lectura. Además, dentro de la descripción de esta competencia se establece que esta se desarrolla cuando el estudiante pone en juego y utiliza saberes de distintos tipos y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad del propósito que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida y del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Pero esta competencia tiene sus capacidades y entonces la capacidad infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. En sus descripciones respectivamente establece el uso y el valor estético del lenguaje, la interpretación de información implícita, las ideologías de los textos y el distanciamiento de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos. Que acabo de leer sería el marco técnico pedagógico, pero a este marco técnico pedagógico acompaña un marco normativo, y todos conocemos la resolución ministerial número 273/2000 Minedu, el mismo que en sus orientaciones menciona la Estrategia Nacional de Fomento de la Lectura, promoviendo el desarrollo del plan lector y la estrategia Leemos Juntos en el marco de Aprendo en Casa. En ese sentido, hoy centraremos nuestro esfuerzo en hacer conocer y comprender la estrategia Leemos Juntos y la mediación de lectura literaria. Ambos temas, como sabemos nosotros, son necesarios y recurrentes en el quehacer del docente. Para esto me acompañan dos invitados, ¿no? En primer lugar, y en un primer momento del webinar, tendremos la participación de Marcela Trujillo. Marcela Trujillo es docente de lengua y literatura y es especialista de la DES, de la Dirección de Educación Secundaria. En una segunda parte tendremos a Paulo Peña. Paulo Peña es especialista de la Casa de la Literatura peruana. Él estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado 2 ensayos de investigación literaria, 1945, Jorge Eduardo Eyelson, Vida y Canción en Lima, el 2015, y Peregrinación a Santa Beatriz en el 2016. Ha escrito artículos dedicados a poetas peruanos, así como ha dictado talleres de escritura creativa en instituciones públicas y privadas. Y actualmente, como ya lo indiqué, forma parte del área educativa de la Casa de la Literatura Peruana.
Vamos a invitar entonces a nuestra primera panelista, Marcela Trujillo, a que inicie con su disertación. Buenas tardes a todos los Adelante, que nos Marcela. ven y buenas tardes a todas y todos los que nos ven. Para nosotros es un gusto poder volver a reunirnos con ustedes en la presentación de Leemos Juntos. No es la primera vez que abordamos esta estrategia que para todos nosotros es una estrategia muy poderosa para poder llegar a todos los hogares. Y como bien mencionaba Pedro Blas, mi compañero, la competencia de lectura es una competencia que se encuentra dentro del currículo nacional y la mirada que tenemos en Leemos Juntos es poder potenciar esta competencia desde el abordaje de la literatura. Por eso es que uno de los énfasis de esta exposición tiene que ver con la mediación de lectura literaria, ¿no? Entonces, para poder empezar con Leemos Juntos, siempre empezamos con una frase que para nosotros es nuestro horizonte, y esta frase es el corazón de Leemos Juntos, ¿no? Y dice, leer no es una obligación, es una necesidad personal y social, y por lo tanto su aprendizaje genera un derecho. La lectura y la escritura son artículos de primera necesidad en la sociedad, tan importantes como el alimento, la vivienda o un trabajo digno. Y empezamos esta exposición con esta frase porque para nosotros la lectura no debe ser una lectura impuesta, sino más bien generar un acercamiento a partir de las propias necesidades de las personas y en ese sentido también potenciar que esto es un derecho, ¿no? Como sabemos, en la ley del libro y también en la normativa del plan lector que se ha emitido este año, ese es uno de los énfasis que se le da al planteamiento de la lectura, ¿no? Y a cómo entendemos la lectura como un derecho. En ese sentido, todo lo que vamos a presentar a continuación va enfocado a potenciar el derecho a la lectura, ¿no? Y a considerar a la lectura como ese elemento tan importante y que a veces no se evidencia de esa manera, ¿no? A veces se toma desde una sola mirada, y para eso Paulo más adelante nos explicará también qué entendemos por la lectura, por la mediación de lectura literaria, ¿no? Entonces, en tanto que es una necesidad de la sociedad y que es una necesidad personal, vamos a presentar nuestro planteamiento de Leemos Juntos, que este año ha logrado también presentarse en la televisión, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, y bueno, comparto con ustedes qué es Leemos Juntos, creo que podrían salir distintas miradas. Creo que si ustedes han logrado participar de alguna de las experiencias de lectura de Leemos Juntos en radio, en web o en televisión, podrán ver que los planteamientos que están en el centro de Leemos Juntos buscan mucho el espacio para que los estudiantes, ¿no? En este caso los adolescentes, porque nos estamos dirigiendo en este contexto específico de, de este webinar a las y los estudiantes de educación secundaria, puedan disfrutar de la lectura, navegar, viajar, reflexionar y a partir de ello logren acercarse a distintos textos, pero también generar espacios de conversación literaria, espacios de creación a partir de los textos, espacios donde los textos puedan hablarme también a mí desde mi propia historia, ¿no? Que me hagan pensar quién soy, que me cuestionen, ¿no? Y que cuestionen a mi sociedad. En ese sentido, una de las cosas que nosotros en Leemos Juntos potenciamos mucho es que Leemos Juntos no es una propuesta que se separe del currículo, ¿no? Y por eso cuando decimos que es Leemos Juntos, es una estrategia que nos permite abordar el currículo nacional y también responder a esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, Leemos Juntos no es una estrategia que se aleja del currículo nacional. Ya Pedro Blas ha comentado que una de las competencias es la competencia LEE, y lo que buscamos en Leemos Juntos es justamente movilizar la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna a partir del abordaje de distintos textos literarios, ¿no? Y no solamente desde las competencias, sino también desde la movilización de los enfoques transversales. Y ese énfasis nosotros tratamos de plantearlo en las distintas experiencias de lectura. Por eso es que tratamos de hacer muchos enlaces en los enfoques transversales, ¿no? Para que podamos generar una reflexión en torno al bien común, ¿no? Una reflexión en torno a la igualdad, ¿no? Una reflexión en torno también, por ejemplo, en textos que tengan que ver con el cuidado del ambiente, ¿no? Con la naturaleza,
con el respeto por la diversidad. Entonces, ahí viene la riqueza de Leemos Juntos y de la selección de los textos que se encuentran en esta estrategia. En ese sentido, como ya les había mencionado, estas situaciones y estas experiencias de lectura parten de situaciones reales de los estudiantes, de las y los adolescentes, situaciones en las que ellos mismos se pueden enfrentar en la vida. Se plantean escenarios, se plantean propuestas, se plantean hechos de contexto, ¿no? Celebraciones, para a partir de ellas movilizar los textos y generar preguntas y generar propuestas que les permitan la creación, ¿no? La creación a partir de la lectura. Y también hay una de las ideas que nosotros tratamos de reforzar mucho en Leemos Juntos, y como bien menciona Daniel Casani, leer no solo es un acto cognitivo, sino que también es un acto social, ¿no? Que se vincula con nuestras identidades y nuestro desarrollo en comunidad. Y justamente por eso la frase inicial, ¿no? Tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra comunidad. Por ejemplo, algunas de las experiencias de Leemos Juntos nos han hecho repensar en cómo cada uno de nosotros conserva su historia familiar, ¿no? Y cómo en los textos podemos plantear nuestra historia familiar. O, por ejemplo, qué lugares han marcado nuestra vida, ¿no? Tenemos textos donde se habla de distintos lugares del Perú, por ejemplo. O si tengo ciertos intereses, ¿no? También tenemos textos en los cuales movilizamos la ciencia ficción, el folclore, ¿no? La música, el arte, la pintura. Entonces, la lectura no se aleja de ello. La lectura nos permite a nosotros vincular nuestras identidades y nuestro desarrollo en comunidad. En ese sentido, y en tanto que somos seres sociales, la lectura no se restringe solo a la escuela o al área de comunicación. Y eso es uno de los énfasis mayores, ¿no? Generalmente asociamos la lectura con un área curricular en particular, pero no es así. Y justamente el planteamiento de Leemos Juntos es un planteamiento para desarrollar en un espacio familiar o en un espacio individual, sobre todo en un contexto de pandemia como en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, enfatizamos mucho que la lectura está en nuestra vida cotidiana. Y como bien mencionaba Casani, nosotros leemos nuestro entorno. No solamente leemos los textos literarios, leemos los afiches, leemos los anuncios, leemos los carteles que están en la calle, ¿no? Leemos para encontrar una dirección, leemos en las redes sociales, leemos las matemáticas, ¿no? Leemos las leyes, las fuentes históricas, los procedimientos, entre otros. Y es justamente ese énfasis que queremos darle, ¿no? Que leemos juntos, leemos todo. Leemos no solamente textos literarios, leemos canciones, tenemos algunas experiencias donde presentamos incluso mates burilados, ¿no? O tablas de sargua, y ahí viene la riqueza en la selección de los textos. Entonces, ¿qué es Leemos Juntos? Es una estrategia que nos permite vincularnos con la lectura desde nuestro ámbito más personal, ¿no? Desde nuestra identidad, pero también desde nuestro desarrollo en comunidad. En ese sentido, como ya mencionaba, Leemos Juntos contribuye al desarrollo de las competencias, ¿no? Y a movilizar distintas áreas, porque la lectura me permite pensar en la historia, me permite pensar en los datos, me permite pensar en las ciencias, ¿no? En el ambiente, etcétera. En ese sentido, promueve el desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? Y permite que las y los estudiantes se desenvuelvan y se apropien del mundo que les rodea, ¿no? Por eso es que enfatizamos mucho que la lectura no se restringe solo a la escuela, sino que nos permite desenvolvernos en la sociedad y asumirnos como lectores plenos. Además, como ya mencionaba, la competencia de lectura dentro del currículo nacional se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. Y esta es una idea muy potente que nosotros siempre enfatizamos en Leemos Juntos para todos los niveles, ¿no? Para inicial, primaria y secundaria. Y es que hay una vinculación directa entre el lector, el texto y su contexto. Hay una triangulación. El lector y todo lo que le envuelve, ¿no? Y todo lo que le envuelve a él como lector y al texto. Entonces, esta interacción dinámica no aísla al texto y al lector, sino que más bien nos permite entender la lectura desde estos múltiples contextos socioculturales. Y en ese sentido supone para las y los estudiantes un proceso activo de construcción de sentido, a través del cual pueden acceder a información diversa, a la cultura, a diversos tipos de textos que contribuyen en su desarrollo como lectores y en su interacción con la sociedad, ¿no? Y al ser una competencia que se desarrolla de manera progresiva, implica por parte de las y los estudiantes un proceso gradual de acercamiento a los textos.
en el que también se logra fomentar en ellos su capacidad de investigación, su pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Y todo lo que acabo de decir es justamente lo que encontramos nosotros en el currículo nacional. No es nada alejado de ello. He tomado muchas de las frases que ahí se encuentran para que podamos ver que Leemos Juntos no se aleja del currículo, ¿no? En ese sentido, y como hemos tratado de enfatizar en esta exposición, eh, si yo me pregunto por qué leemos juntos, podría encontrar múltiples respuestas, ¿no? ¿Por qué leemos juntos? Y podría decir, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país sabemos que los niveles de comprensión lectora todavía necesitan trabajarse y porque además nosotros como país debemos potenciar la lectura y su acceso. Por ende, es importante considerar también iniciativas que han venido surgiendo, como por ejemplo la ley del libro, ¿no? Que se ha emitido durante este año y que es muy importante para nuestro país. Asimismo, nosotros como Ministerio de Educación venimos trabajando en una estrategia más grande, que es la estrategia de Leemos Juntos, que no se restringe solamente a un contexto de pandemia. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Por qué tenemos este planteamiento? Porque el Perú registra un porcentaje más bajo con un 35% de la población que lee, ¿no? Esto en términos del hábito lector. Y porque además está ubicado en el penúltimo lugar, ¿no? Con solo 28% de las personas que leen por placer o por gusto. Y eso es muy importante, ¿no? Asumimos a veces la lectura como una actividad que se impone, pero no, más bien nos preguntamos si realmente leo porque a mí me gusta, ¿no? Porque tengo esa práctica de lectura, porque tengo ese hábito. En ese sentido, lo que buscamos, y esa es una de las formas de llegar a partir de Leemos Juntos, es democratizar la lectura, facilitando el acceso a textos diversos y a oportunidades de lectura. Cada experiencia es una oportunidad diferente, ya sea en la TV, en la radio o en la web. Y además, lo que a nosotros nos moviliza son las competencias y los enfoques transversales, como ya les decía, ¿no? En ese sentido, y a partir de todo lo dicho, ¿qué buscamos a través de Leemos Juntos? Tenemos 4 puntos clave que nosotros enfatizamos en esta estrategia. La primera es permitir a las y los lectores eh, que lean por sí mismos, ¿no? A través de sus familias o de manera compartida también. Por eso es que mencionaba que la estrategia es una estrategia que se puede abordar en términos de la familia o desde un ámbito más personal. Ninguna de ellas se restringe solamente a asumir la lectura y mis interpretaciones y solo quedarme yo con ello, sino más bien a generar espacios donde también pueda compartir con mi familia, con mis compañeros, ¿no? Qué es lo que he entendido de los textos, o generar un espacio de conversación, o generar propuestas creativas donde toda la familia pueda participar. Una segunda idea muy importante para nosotros y que también buscamos a través de Leemos Juntos es ofrecer a las y los lectores la posibilidad de elegir el texto que van a leer. Nosotros planteamos dentro de cada experiencia de lectura un grupo de textos para que los chicos, las chicas y los chicos puedan elegir cuál de ellos van a leer, ¿no? ¿Cuál de ellos les llama más la atención? ¿Qué título les cautiva más? ¿No? ¿O qué preguntas que acompañan a los textos son más cautivadoras dentro de las experiencias? Y en ese sentido, se potencia esta experiencia de lectura como una experiencia también en la que yo puedo tomar decisiones sobre lo que voy a leer, ¿no? Y sobre mi propia ruta de lectura. Una tercera idea muy importante es que en Leemos Juntos buscamos dar a las y los lectores la oportunidad de escoger el momento de leer, el lugar y el modo en el que van a leer. Ninguna de las experiencias de lectura de Leemos Juntos es una experiencia impuesta. Establecemos y respetamos mucho el espacio, el momento y el modo en el cual el lector se va a acercar a los textos, ¿no? Son experiencias que no se restringen a desarrollarlas en una hora o en un día. Pueden ser experiencias que se pueden abordar a lo largo de toda una semana. Y si las y los estudiantes deciden leer todos los textos que se proponen en las experiencias, también podrían hacerlo, ¿no? En ese sentido, no restringimos ninguna de las posibilidades. Y una última idea es que permite el acercamiento a distintos tipos de textos y otros recursos a través de los cuales las y los lectores construyan su lugar en el mundo. Y construyan su lugar en el mundo y además su trayectoria lectora, ¿no? Donde ellos puedan ir marcando hitos y seleccionar aquellos textos que han cautivado más
su experiencia de lectura. Esto respecto a qué es lo que buscamos. Más adelante podemos encontrar en qué se basa Leemos Juntos, ¿no? Y ya les había comentado brevemente que Leemos Juntos se basa en el currículo nacional, así como todas las estrategias que venimos trabajando a partir de Aprende en Casa, ¿no? Y a partir de este currículo nacional, nosotros promovemos el desarrollo de las competencias de distintas áreas, movilizamos el desarrollo de los enfoques transversales y tenemos un énfasis en las competencias comunicativas, ¿no? La competencia de lectura, oralidad y escritura. Y cada una de las experiencias nos propone una ruta de lectura diferente. Muy bien, más adelante, si nosotros si yo preguntara, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes, los que han ingresado a la plataforma web o los que han conocido Leemos Juntos en la TV o en la radio, se preguntarán cómo está diseñado Leemos Juntos, ¿no? Y Leemos Juntos está diseñado en... Voy a explicar el diseño de dos grandes grupos que tenemos. El diseño para la web tablet, que contempla una diversidad de recursos que pueden ser elegidos por las y los lectores, como les mencionaba, un espacio de reflexión y conversación. Ese es un espacio que siempre vamos a encontrar en las experiencias de tablet y de web, y además propuestas creativas para desarrollar en familia o de manera individual, o con mis amigos, ¿no? Con los pares, con los hermanos, ¿no? Son propuestas que también puedo desarrollar yo misma, ¿no? O yo mismo dentro de mi diario de lectura. Entonces, esa es la riqueza que nos ofrece la web, ¿no? Poder ir navegando por las experiencias de lectura, regresar, volver a ingresar un día más, ¿no? O poder ingresar al otro texto que me propone la experiencia de la tablet o la web. ¿Y qué nos propone las experiencias de lectura de radio y televisión? Debido a los medios, ¿no? A los medios en los que nos encontramos, las experiencias de radio y televisión son propuestas bastante acotadas, donde vamos a encontrar una diversidad de recursos en cada día de transmisión, tanto para inicial, primaria o secundaria, ¿no? Y en el caso específico de secundaria, tenemos la posibilidad de salir en la radio 2 veces a la semana y en televisión 1 vez por semana. Entonces, ¿qué encontramos aquí y qué nos proponen las experiencias de lectura? Diversidad de recursos, espacios de reflexión y conversación. Siempre hay estas preguntas detonadoras a partir de los textos, que pueden ser preguntas que calen en nosotros y finalmente podamos generar este espacio en casa para preguntarnos, ¿no? Para responder esas preguntas que se han planteado en las experiencias de lectura. Y finalmente, también se encuentran algunas experiencias y orientaciones o actividades para poder desarrollar luego de haber escuchado los programas de radio o de haber visto los programas en televisión. Eso es en cuanto a qué nos proponen estas experiencias, ¿no? Y como les mencionaba, tenemos este año la posibilidad de tener las transmisiones de Leemos Juntos en todos los medios, ¿no? En la web, en cada experiencia de aprendizaje, tenemos 9 experiencias de aprendizaje para el ciclo 6, 7 y 5 grado. En la televisión, todos los viernes, ¿no? Tanto para el ciclo 6, para el ciclo 7 y para el 5 grado de secundaria, tenemos las experiencias de lectura de Leemos Juntos. Y finalmente, en la radio, los jueves y viernes, de 8 y 20 a 8 y 30 am, ¿no? Ahí nos van a encontrar en Leemos Juntos secundaria. Muy bien, en el caso de qué recursos partimos y nos apoyamos, ¿no? Como ya les mencionaba, Leemos Juntos trata de darle ese énfasis a la diversidad de textos, poniendo como énfasis el uso de las antologías literarias, ¿no? Antologías que van a ser encontradas también en la página web de Perú Educa. Se encuentran las 5 antologías literarias, las cuales nos proponen una diversidad de textos para cada uno de los grados, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto de secundaria. Y además tenemos la posibilidad de poder emplear recursos de aliados, ¿no? Y estos recursos nos permiten navegar por distintos recursos como canciones, tenemos podcasts, tenemos algunas imágenes. Entonces tratamos de explotar mucho y potenciar el uso de los recursos. Y como bien les decía, las y los estudiantes pueden acceder a ellos de manera electiva, ¿no? Pueden determinar cuál va a ser su ruta de lectura. Además, nosotros proponemos estas actividades creativas que están al final de cada una de las actividades.
Y en el caso de la radio y la televisión, lo que proponemos son una diversidad de recursos. También damos énfasis al uso de las antologías literarias y al uso de recursos de aliados que nos acompañan, ¿no? Entonces, en cada una de las transmisiones, ustedes van a poder conocer quiénes son los aliados que nos acompañan, cuáles son los textos que se emplean, si se usan podcasts, ¿no? O en la TV que tenemos la posibilidad de más adelante salir con algunas imágenes. Entonces, eso es lo que nos proponen las experiencias de lectura en tanto a los recursos que nosotros empleamos. Y junto con ello, me gustaría enfatizar algunas ideas sobre hacia dónde apunta Leemos Juntos, ¿no? Y Leemos Juntos apunta hacia tres grandes hitos que nosotros tenemos dentro de la estrategia. Leemos Juntos apunta a hacer una actividad que invite a que las y los estudiantes puedan vivir experiencias de lectura sin necesidad de que sean secuenciales u obligatorias. Como les decía, la web nos permite a nosotros navegar por las diferentes experiencias de lectura que se han propuesto. Además, apunta a hacer una propuesta transversal para fomentar la lectura. Y finalmente, tenemos una idea que nos gusta enfatizar mucho por lo relevante que es, ¿no? Y es que no son tareas, ¿no? Y no se mide por la cantidad de títulos leídos. Nosotros tenemos un énfasis importante en que la parte más relevante es ese momento de conversación literaria y de creación que generamos a partir de los textos, ¿no? Entonces, no son actividades impuestas ni tareas en las cuales voy a hacer un check de cumplí o no cumplí, sino más bien generar esos espacios y esos momentos para seguir contribuyendo en esta experiencia de lectura, en esta ruta como lectores, o lo que también llamamos nosotros nuestra trayectoria lectora, ¿no? Entonces, esos son los énfasis que nosotros tratamos de potenciar en Leemos Juntos. Y finalmente, para terminar mi exposición respecto a qué es Leemos Juntos, me gustaría cerrar con una frase que también es una de las frases que para nosotros es una de las más potentes dentro de la estrategia y que dice, así cuando el acceso a los libros se abre desde muy temprana edad con el acompañamiento atento y discreto que se requiere, las desigualdades frente a la cultura, frente a la lectura, pueden ya no ser una fatalidad. Y justamente enfatizamos esto por el rol que tienen las y los docentes en este acompañamiento de la estrategia, y no solamente las y los docentes, sino también las familias, ¿no? El rol importante que tienen para poder potenciar la lectura. En ese sentido, los seguimos invitando a que puedan participar de Leemos Juntos, a que puedan acceder a los textos y también, ¿por qué no?, a navegar por otros textos que no se han considerado en alguna de las experiencias de lectura. Las antologías literarias nos permiten jugar con toda la diversidad de textos que vamos a encontrar ahí, y también tenemos a disposición los recursos de los aliados que hemos ido seleccionando para cada experiencia de lectura. Entonces, los motivamos a seguir reforzando el uso de la estrategia Leemos Juntos, invitar a las y los estudiantes a poder acudir a los textos, a generarles espacios de lectura, espacios de conversación literaria, donde también pueda participar la familia y donde el docente tiene un gran rol para poder motivar y generar estos espacios, por ejemplo, compartiendo qué les pareció el texto que leyeron, o por ejemplo, trabajando una de las estrategias de lectura que más conocen, ¿no? O que más ha funcionado en su grupo de estudiantes. Por ejemplo, la que mencionó desde hace un momento, que es la conversación literaria, ¿no? Entonces, nada, nosotros motivamos para que ustedes sigan empleando la estrategia, que puedan generar también sus propias prácticas. Nos cerramos a que las y los docentes puedan generar experiencias de lectura a partir de los distintos textos que tienen a su alcance, ¿no? Entonces, por ahora esto es todo lo que puedo mencionar respecto a qué es Leemos Juntos, y doy el pase a mis compañeros. Gracias, Marcela. Muy didáctico, ilustrativo tu participación. Ahora, también invitarlos a que hagan sus preguntas por el Facebook, por favor, los que están conectados. Y pasamos al segundo bloque de este webinar. Invitamos a Pablo César Peña,
a disertar sobre la mediación de la lectura literaria. Adelante, Pablo. Gracias, Pedro. Buenas tardes a las y los docentes que nos acompañan en esta oportunidad. También agradecer el espacio que nos ofrecen para comentar lo que es la mediación de lectura literaria. Como ya se mencionó, soy especialista de la Casa de la Literatura Peruana. Este es un centro cultural adscrito al Viceministerio de Gestión Pedagógica y nosotros ofrecemos distintos recursos para justamente ser aliados de los docentes en su labor. Bueno, en esta oportunidad es sobre el enfoque. Le pediría a Pedro, por favor, que pase la siguiente diapositiva. Lo que vamos a abordar en esta oportunidad son, a partir de estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué es la mediación de lectura literaria? ¿Qué entendemos por el enfoque de lectura literaria? ¿Y qué estrategias moviliza este enfoque? La siguiente. Bien, primero para comprender la relevancia que adquiere el enfoque de mediación, tenemos que tener en cuenta los anteriores enfoques que estaban vigentes con respecto a la enseñanza de la literatura. Este contraste nos va a permitir comprender justamente cuál es la magnitud de la mediación. En la diapositiva pueden ver que aparecen 6 recuadros. Eh, Voy a mencionar muy brevemente sus características. El cronológico, tal vez muchos de ustedes han tenido oportunidad de recibir ese tipo de enseñanza en que nos clasificaban por escuelas literarias o por periodos históricos, la información sobre la creación de la literatura. En el enfoque canónico, más bien, se prestaba atención a aquellas obras, a aquellos autores que conformaban el canon nacional, y esto era dictaminado muy usualmente desde las universidades, desde los especialistas académicos. En el caso del análisis textual o formal, se prestaba mayor atención a los mecanismos de los textos, ¿no? De allí que, por ejemplo, nos fijemos en las rimas o en detectar una metáfora o el tipo de narrador, ¿no? El modelo comunicativo más bien concebía la literatura como un acto comunicacional, sin embargo, dejaba de lado otros aspectos. Y con respecto a la pedagogía del placer, se tenía el punto de vista de que había que disfrutar la lectura o que había que elegir aquellas obras que solo resultaran divertidas, entretenidas para el lector. Sin embargo, si bien cada uno de estos enfoques han aportado algo para la enseñanza de la literatura, dejaban de lado al lector propiamente, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, no contemplaban las diversas aristas que existen alrededor del hecho literario. En cambio, con la mediación es posible contemplar a todos estos enfoques, ¿no? Y a la vez tener en cuenta al lector. De allí que la mediación de lectura literaria haya sido, o sea, el paradigma vigente en los últimos años, desde más o menos los años 90, y con mayor base justamente a partir de los nuevos estudios de literacidad, es que ha tomado mayor valor. La siguiente, por favor. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la mediación? Aquí hay que tener en cuenta algunas ideas. Lev Vygotsky, este pedagogo, señala que el desarrollo cognitivo es fruto de un proceso colaborativo, en donde radica la importancia de la interacción y el lenguaje. Por su parte, Gemma Luch, una especialista española, señala que la mediación de lectura la realizan personas e instituciones. Y por último, Felipe Munita, un especialista chileno, señala que en el caso de los docentes, ellos tendrían que cumplir este rol de mediadores de lectura literaria. ¿Qué queremos decir con mediación? El concepto implica o alude a una entidad, a un individuo, ¿no? Que media entre los lectores y los textos. No es que se lance directamente a los lectores frente al texto, sino que necesita haber un acompañamiento o alguien que ayude a diseñar la ruta o el proceso para que los lectores puedan llegar a los textos. Y de ahí que, por favor, la anterior, todavía no pasemos. De ahí que tengamos en cuenta a lo que señalaba Vygotsky, ¿no? El desarrollo cognitivo tiene como base justamente el proceso colaborativo. De allí que en la interacción se pueda aprender mucho más a que si se hiciese esto a solas, ¿no? Y también señala el lenguaje, es decir, la necesidad de comunicar, de intercambiar información.
Precisamente sobre estos aspectos apunta la mediación de lectura literaria. Ahora sí, por favor, la siguiente. ¿Qué debemos entender por enfoque de lectura literaria? Aquí tomamos dos ideas, el mediador escolar y la lectura literaria. Habíamos mencionado hace un momento a Felipe Monita y él en su trabajo señala que el mediador escolar eh, trabaja en un contexto pedagógico, ¿no? Puede ser un docente, pero también puede ser un bibliotecario, ¿no? Y tiene como base la idea de progreso y que este progreso es guiado por el docente en el marco de una actividad. Esto quiere decir que eh, el desarrollo es paulatino, de a pocos. Tengamos en cuenta que la lectura es un proceso cognitivo complejo, ¿no? Y por ende no es fácil ni necesariamente siempre entretenido, ¿no? Ni siempre va a ser placentero para todos. Exige un esfuerzo, exige un trabajo y para ello justamente tiene que haber un acompañamiento. En el caso de la lectura literaria, podemos tener en cuenta al especialista francés Jean-Louis Dufay, quien señala que es una modalidad de lectura que se busca promover en la escuela y, aquí lo citamos, hay un va y viene dialéctico entre la participación y la distanciación. Aquí es importante tener en cuenta que Dufay habla de lectura literaria y la propiedad de literaria no está limitándose a la lectura o a la revisión de textos de literatura, sino a la manera en cómo abordamos los textos, teniendo en cuenta que hay distintos niveles o capas de significación en un texto. Entonces, esta forma de lectura nos permitiría acercarnos a diferentes tipos de textos. Es cierto, obras literarias, pero también textos informativos, y no solo textos escritos, sino también pueden ser imágenes. Entonces, cuando hablamos de lectura literaria en este contexto o desde este enfoque, nos estamos refiriendo a este tipo de acercamiento que tiene en cuenta estos distintos niveles de significación que puede tener un texto. Ahora, ¿a qué se refiere Dufay con el va y viene dialéctico entre participación y distanciación? Tiene en cuenta aquí al lector y su relación con el texto, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de participación, se refiere a que el lector se siente involucrado o tocado por lo que encuentra en un texto y lo relaciona con sus experiencias personales, con sus memorias, ¿no? Con sus sensaciones, sentimientos, emociones, juicios, ¿no? Lo toca en su mundo interior, cabría decir. En cambio, en la distanciación, el abordaje al texto es distinto. Ahí más bien nos fijamos en las propiedades y en las características de un texto. De allí que se remarque estos conceptos de participación y distanciación. En la participación, el lector es tocado, ¿no? Habla desde su mundo interior acerca de un texto. Por ejemplo, cuando alguien dice que le gustó un texto o que un texto le pareció entretenido, está hablando desde su propio punto de vista. Quizás para otra persona el mismo texto puede no parecer entretenido. En cambio, cuando hacemos referencia a la distanciación, el eje no es el mundo interior del lector o no es el punto de vista del lector, sino las particularidades o las propiedades formales de un texto. Y aquí exige que o implica que haya un acompañamiento para que la persona sea capaz de reconocer estos aspectos de un texto. Bien, cuando hablamos entonces de un docente mediador de lectura literaria, implica estas dos tareas, ¿no? Por un lado, el fomento del hábito lector, y este hábito lector tiene que ser construido en itinerarios, ¿no? En andamiaje, poco a poco, no se puede lanzar de frente a leer una novela, por ejemplo. Antes podrían acompañarse leyendo pequeños textos narrativos y progresivamente ir abordando ya hasta llegar a la meta, que podría ser una novela. Igual con otros tipos de textos. Y el desarrollo de las competencias lectoras e interpretativas por otro lado. Y aquí implica que el mediador contribuya, ya sea a partir de la generación de actividades, que el lector pueda ir justamente convirtiendo sus capacidades de manera que pueda darse cuenta de estos detalles que comentábamos acerca de un texto.
De buenas a primeras, alguien no necesariamente va a conocer o no va a reconocer las características de un texto. Entonces, si es acompañado, si participa en actividades, ¿no? Si es parte de un grupo que dialoga alrededor de un texto, va a poderlo hacer, ¿no? Entonces, la tarea del docente mediador de lectura literaria tiene estos dos ejes, ¿no? Por un lado, el hábito lector, para que poco a poco las personas adquieran la lectura como una actividad más cotidiana, más personal, más propia, pero que también les permita empoderarse como ciudadanos. Y por el otro lado, el desarrollo justamente de las competencias lectoras e interpretativas, para que sepa reconocer los distintos niveles de significación de un texto. La importancia del enfoque de mediación resulta en que el protagonista no es el que más sabe, no es el docente, sino los estudiantes. Eh, ¿En qué sentido? Usualmente, o en la enseñanza tradicional, el docente viene con la información y la ofrece a los estudiantes y estos de forma pasiva la reciben. En cambio, en el enfoque de mediación, al convertirse en un mediador el docente, tiene que idear puentes, situaciones, escenarios, como para que sean los propios estudiantes quienes construyan sentido alrededor de los textos, ¿no? Poco a poco, progresivamente, y teniendo en cuenta una serie de situaciones, tanto el acceso a la lectura, el contexto en el que se encuentran, su desarrollo propiamente en enseñanza, etcétera. Hacemos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué estrategia moviliza este enfoque de lectura literaria? Bueno, puntualmente nos podemos enfocar en la conversación literaria. Esta estrategia es o fue diseñada o promovida por Aidan Chambers, un especialista británico, en un texto titulado Dime. Ahí recoge varias de sus ideas. Y acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? La conversación literaria nos permite construir sentidos sobre lo leído de forma colectiva a partir de preguntas. Podríamos distinguirlo de la tertulia literaria, que es otra estrategia también válida, de la siguiente forma, ¿no? La tertulia puede dar pie a que conversemos, hablemos sobre distintos temas, ¿no? Partiendo de la lectura de un texto literario. En cambio, en la conversación literaria, la idea es que desarrollemos nuestras competencias interpretativas y de lectura girando alrededor de un texto, ¿no? Identificando sus aspectos más relevantes. Y al hacerlo de forma colectiva, también le damos oportunidad a que todos puedan adquirir este conocimiento. En un enfoque tradicional, bueno, usualmente los más activos o los que ya tenían un bagaje previo que llegan con este a las aulas, solían destacar y bueno, eran los que tenían mayor facilidades para apropiarse de todo este conocimiento. Pero en este formato se dejaba de lado a los que no tenían las mismas características. En cambio, al proponer una conversación literaria, lo que uno escucha a partir de la intervención de un compañero, de otro participante, permite que uno pueda descubrir, enterarse, cuestionarse, ¿no? De lo que pensaba o sentía alrededor de un texto. De allí la importancia del proceso colaborativo. Recordemos lo que decía Vygotsky, ¿no? Por otra parte, los sentidos sobre los que uno lee se enriquecen cuando son compartidos verbalmente con los pares. Eh, ya no se trata de un conocimiento estéril, sino que adquiere un sentido al ser trabajado de forma colectiva, ¿no? Dentro de un grupo. Es algo que también comenta Gemma Luch, ¿no? Los lectores necesitan espacios de socialización. Entonces, la conversación literaria es una estrategia que permite crear esos espacios donde los lectores, sin importar su nivel, puedan conversar, intercambiar ideas, ¿no? Opiniones alrededor de un texto. Y todo esto conduce a que los miembros de esta conversación o los participantes en esta conversación puedan tener acceso a distintos aspectos de un texto, ¿no? A que usualmente, en comparación, dejemos solo a alguien frente a un texto, ¿no? Como señala Chambers, a través de la conversación grupal, ninguna opinión queda excluida, ya que ninguna apunta a ser incorrecta o correcta. También en los enfoques tradicionales, el profesor o la profesora solía establecer una
interpretación de un texto y aquel que no se ajustaba a esa interpretación solía ser considerado erróneo, equivocado. Sin embargo, la conversación literaria da pie para que justamente a partir de estos aparentes errores, aparentes distracciones, pueda profundizarse y reconocerse los aspectos de un texto, ¿no? De allí que toda conversación sobre lo leído comienza al resaltar y seleccionar de qué se va a hablar a partir de preguntas muy sencillas que poco a poco van profundizando en el análisis de lo leído. De hecho, la conversación literaria, nos señala Chambers en este libro, nace de las experiencias comunes de todos nosotros cuando intercambiamos nuestros pareceres sobre un texto, o puede ser cualquier objeto cultural incluso. Es muy común que luego de haber presenciado o haber leído un texto, conversemos con alguien sobre nuestras impresiones, ¿no? ¿Qué nos pareció, qué nos gustó, qué nos llamó la atención, qué no entendimos, qué no nos atrajo o qué no nos pareció? Justamente Chambers comenta que estas experiencias son la base del método Dime, solo que trasladadas al aula, ¿no? Por ello es la importancia de que el docente adquiera un rol de mediador, que sea capaz de vincular las intervenciones de los estudiantes, que sea capaz de plantear las preguntas que motiven la participación de estos, y no el enfoque o el modelo en el que el docente imponga su lectura o imponga su interpretación, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el enfoque o en la estrategia de Dime, se hacen preguntas. El mediador plantea preguntas para que participen los que están integrando el grupo. Y las respuestas van a ser hilvanadas progresivamente. Si alguien da una respuesta que puede parecer impertinente o fuera de lugar o distraída, no es desaprovechada, porque el mediador puede repreguntar, ¿no? Siempre con base en el texto, y esto puede dar pie a que otros participantes señalen o compartan su punto de vista o la manera en cómo están abordando el texto. Y de esta forma, aquel que había tenido una lectura distraída o fuera de foco, al escuchar a los pares, va a poder tener una mirada distinta, ¿no? Bueno, Chambers propone o sugiere distintos niveles de preguntas, desde las básicas, pasando por las generales y terminando en las específicas. Las básicas apuntan a conocer los entusiasmos y desconciertos del lector frente a una obra, a un texto. Son preguntas como ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te desconcertó? ¿O qué no entendiste? Estas preguntas son disparadores para justamente ir conociendo, desentrañando los mecanismos del texto literario. Asimismo, se pueden plantear otras preguntas que buscan reconocer patrones o conexiones, ya sea sobre qué constantes o qué temas encontramos dentro de una misma obra o de esta obra en conexión o de una manera intertextual con otras, ¿no? La idea es que justamente a partir de estas preguntas, poco a poco vayamos profundizando en aspectos específicos, ¿no? Muy puntuales de una obra literaria. De hecho, una obra literaria tiene varias aristas, puede, dependiendo de su extensión o de su complejidad, implicar mayor trabajo o más preguntas. Y ahí el docente o el docente mediador tiene que saber escoger cuáles van a ser las preguntas y sobre qué aspecto es el que se quiere enfocar, ¿no? De manera que se pueda aprovechar mejor el momento de la conversación literaria. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De este tipo de preguntas. Las preguntas básicas son planteadas inicialmente si es que estamos con un grupo con el que estamos trabajando por primera vez, ¿no? Son las que ya les comenté, si gustó o no gustó, si hubo un desconcierto, alguna conexión. Y las generales y las especiales más bien ya se fijan en cómo es utilizado el lenguaje, cuáles son las características más llamativas de un texto, ¿no? Y no solamente hablamos de textos escritos, sino también puede ser de imágenes, ¿no? Consideremos que ahora hay libros álbumes. Estas preguntas ya pueden ser desarrolladas de forma directa, incluso si ya con el grupo con el que venimos trabajando de forma progresiva ya se siente más preparado, ¿no? Unos ejemplos de preguntas generales son
si alguien ha leído alguna vez una historia parecida, o si al leer el libro, qué tipo de libro pensó que iba a ser, o qué era lo que esperaba al leer este texto, ¿no? Y las preguntas especiales son ya aquellas que se fijan en detalles específicos de una obra. Las básicas y las generales las podemos plantear en cualquier momento para cualquier tipo de texto. Son detonantes, nos van a servir para ampliar la conversación, para motivar la participación, pero las especiales más bien ya están fijadas a la obra en particular que está siendo abordada. No, entonces no todos los textos van a generar las mismas preguntas especiales. Ejemplos pueden ser en cuánto tiempo transcurre la historia. En una obra narrativa determinada puede ser muy pertinente preguntar ello. Pero, por ejemplo, si abordamos un tipo determinado de poema, quizás esa pregunta no ayude mucho a reconocer aspectos del texto, ¿no? Otra pregunta específica puede ser, ¿qué personaje te interesó más? ¿O dónde ocurrió la historia? Estas preguntas ya están atadas, como le digo, según el tipo de texto literario que se aborda en el momento de la conversación. La siguiente, por favor. Bien, entonces no se trata simplemente de plantear preguntas y escuchar a los participantes. Las preguntas tienen que guiar el interés y la atención de los participantes hacia aspectos determinados de un texto. Y estos aspectos tienen que ser previamente reconocidos por el docente mediador para saber cuáles son los que les interesa o son necesarios abordar en un determinado momento. Esto exige también entonces que el docente, la docente, haya leído antes la obra, la haya analizado, haya reconocido sus distintos niveles significativos y escoja aquellas que sean más pertinentes según el nivel de sus estudiantes o de su grupo de estudiantes. Eh, las diversas capas de lectura que podemos reconocer pueden ir desde entradas temáticas, ¿no? Entradas de conexión con la propia vida de los lectores, entradas más literarias en el sentido que implica ya conocer cierto bagaje, como los géneros o el estilo de un autor en particular. Y otras son las entradas estéticas que se pueden fijar en la ilustración o el diseño, ¿no? Todo este momento de preguntas, como les digo, apuntan a que los participantes puedan darse cuenta de aspectos específicos de una obra. Esta obra puede ser un texto literario, como puede ser un texto informativo, como puede ser un texto visual, ¿no? Al finalizar el momento de las preguntas, luego de haber escuchado la participación, la intervención de los miembros del grupo de conversación, el mediador tiene que hacer una síntesis para que este conocimiento no se quede nada más ahí en el aire, sino que sea aterrizado y quede disponible para todos o más claramente para todos, ¿no? De esta forma se ponen en evidencia aquellos aspectos relevantes que han sido abordados o reconocidos durante la conversación. La siguiente, por favor. Entonces, a partir del enfoque de la mediación de lectura literaria, surge una nueva función para el docente. Se desplaza el centro de interés desde las disciplinas escolares, y aquí en paréntesis, haciendo alusión a los enfoques anteriores que se detenían en determinadas aristas de los textos, hacia las personas que viven estos procesos de apropiación del universo de contenidos y prácticas de esas disciplinas. Estamos hablando de nuestros estudiantes o si estamos ya hablando en espacios alternativos de los grupos con los que trabajamos. Y bueno, creo que aquí ya vamos terminando la siguiente. Aquí es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paulo. Muy clara tu disertación también. Tenemos varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a previsar algunas, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas maestras preguntan si esas estrategias que nos has compartido, Paulo, son adecuadas también para niños de educación inicial. Bueno, el enfoque de conversación o la estrategia de la conversación puede ser aplicado también con estudiantes de inicial, ¿no? Claro, de acuerdo a su nivel, a su bagaje, no le vamos a exigir lo mismo que a chicos de otros niveles, pero sí es posible que conversando con ellos puedan reconocer algunos aspectos de los textos que aborden, que lean, ¿no? Sí, sí es posible. Ya, gracias. Otra pregunta para ambos sería,
¿qué opinión tienen sobre el tratamiento lúdico que se le ha dado a la lectura literaria? A esto que llaman animación de la lectura, por ejemplo. ¿Cómo se ve desde los enfoques que acabamos de plantear? ¿Puedo empezar yo? Sí, La animación es un trabajo válido, ¿no? Pero no debe quedar solo en la animación, ¿no? Creo que te ayuda, te motiva, ¿no? Te encamina para conocer o abordar un texto, pero no termina el trabajo porque no logra que el lector se apropie y pueda desarrollar sus competencias interpretativas, ¿no? Y de lector. Creo entonces que no deberíamos quedarnos solamente en la animación, ¿no? Sí, Pedro, a mí me gustaría también reforzar una idea que ya Pablo ha mencionado, y es que como bien lo mencionan los autores que sustentan la mediación de lectura, el docente es un puente, ¿no? Es ese mediador que nos ayuda, bueno, que ayuda a las y los lectores a ir progresando. Entonces, la idea de animación, que es un enfoque anterior, no necesariamente termina de completar ese camino que bien menciona Pablo, sino más bien, y no nos asegura tampoco esa apropiación ni esa vinculación que había mencionado al inicio, ¿no? Esa triangulación entre el lector, el texto y su contexto sociocultural, que es una de las cosas que buscamos tanto en el currículo nacional como en la estrategia de Leemos Juntos, sobre todo haciendo énfasis en el comportamiento lector, ¿no? Y ese es un término muy importante porque el comportamiento lector no solamente o no se restringe a pensar en los niveles de la comprensión lectora, sino a las características del acercamiento del lector a los textos. Entonces, nosotros desde Leemos Juntos y desde la norma técnica del plan lector, porque pude leer que una de las preguntas se orientaba a eso, tratamos de enfatizar ese camino, esa ruta, de tal manera que el docente pueda ser ese docente que es un mediador, un puente, ¿no? Que como bien mencionaba Paulo, tiene mucho de Vygotsky, ¿no? Que ayude a progresar, ¿no? Que genere esos andamios y vaya generando esos espacios de progresión entre el lector y los textos que va leyendo y por ende las preguntas que se van planteando, ya sea si trabajamos una tertulia, si trabajamos la estrategia del dime, si trabajamos una propuesta de escritura a partir de los textos, ayuden a que el lector también se apropie del texto y vaya progresando en su camino como lector, ¿no? En su trayectoria lectora. Y para resumir un poquito, sé que no voy a poder responder todas las preguntas, pero en la norma técnica del plan lector, si ustedes la revisan, tiene una parte donde se hacen las definiciones. Entonces ahí vamos a encontrar definiciones de palabras como trayectoria lectora, mediación de lectura, comportamiento lector, ¿no? Y también vienen una serie de especificaciones que les pueden servir para poder entender cómo es que se ha planteado esta norma técnica y cuál es el camino que nosotros buscamos enfatizar tanto en Leemos Juntos como en la norma técnica del plan lector de esta triangulación del lector, el texto y su contexto sociocultural, como les mencionaba. Eso. este, se nos quedan algunas preguntas que habrá oportunidad de resolverlas en algún momento. Solo agradecer la participación de todos los docentes y de nuestros panelistas y desearles éxito y cuidado en la prevención de esta pandemia que aqueja a todo el mundo, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Gracias. Gracias.